Hola Acuario, bienvenido al Elia Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, verlo completo para de esa manera poder apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y además participar por premios. Bueno, vamos a comenzar. Recuerda que si quieres una lectura privada de pago, debes agendarla con tiempo en los teléfonos de contacto. Hoy vamos a hacer tu primer especial en estos días. El especial de hoy se titula Esto quiere decirte esa persona especial. Si tú quieres saber sobre economía, te invito a ver tu tarot semanal de domingos y lunes. Y si quieres saber amor para solteros, tu especial de amor de viernes y sábados. Recuerda que la lectura es general, por tanto toma lo que resuene, suelta lo que no es para ti. No tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien vaya dirigido. Te quiero muchísimo, Acuario. Recuerda que la lectura tiene 3 partes. Un mensaje general, dos de los ángeles y luego la respuesta en cuestión. Si tienes una petición especial de oración, déjamela en los comentarios para yo poder orar por ti siempre. Tu primer mensaje a día de hoy te está diciendo: tu obediencia es poder. Hacer las cosas bien en todas las áreas de tu vida, incluyendo el área sentimental, te va a dar primero que todo la capacidad de sembrar dharma, ¿sí? La capacidad de cosechar cosas lindas y bonitas, aunque a veces no sea con la misma persona. No sé para cuál de los Acuario me llega esta canalización, pero me está diciendo: estás cansado de que siempre haces las cosas bien, pero parece que las personas no te pagan de la misma manera. Quiero que entiendas en este 2022 que estás sembrando, pero no necesariamente cosechas con la misma persona. Sin embargo, todo eso tan bueno que has sembrado en tu vida, lo vas a cosechar con alguien más que llega en este 2022. Para alguien llega este mensaje. Tú que dijiste no vale la pena ser buena persona, aquí te están respondiendo. Si tú crees que la buena cosecha llega a tu vida en este 2022, escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje te dice: cuida tu equilibrio mental. Mira que aquí hay una cantidad como de víboras, pero el ángel se sobrepone sobre todo esto, ¿sí? Mira que a veces tenemos que hacer eso, tomar distancia de todo aquello que nos lastima, aunque sea hermoso, aunque parezca que le queremos. Ante todo esto tenemos que tomar distancia, ¿sí? Me está diciendo: te encuentras muy angustiado, muy angustiada, no estás durmiendo bien porque estás pensando mucho en una situación con una persona que te importa demasiado, y entre más te angusties, más vas a bajar tu vibración. Necesitas entregar esto al universo, dejar que las cosas pasen como tengan que pasar. No te resistas al cambio. No sé a quién le está diciendo, pero hay alguien que no quiere dejar ir. Estarás a salvo de naufragios. Mira que es una promesa hermosa, una promesa de protección, una promesa que te dice: sigue haciendo las cosas bien porque yo cuido de ti, y en el momento en el que tú menos lo pienses, las cosas van a resultar de una manera bonita, asertiva, adecuada. Bueno, qué maravillosa toda esta situación y me encanta todo esto para ti. Bueno, vamos ahora a pasar a la respuesta de la pregunta en cuestión. Letras importantes para estos días en el amor: la letra M, la letra G, la letra V grande, la letra S
Y la última letra, la letra O. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido o la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Te invito a suscribirte, a activar la campanita y a darle like al video para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Este es el momento de que digas en tu mente el nombre completo de esa persona especial que hay en tu vida. Recuerda que el mensaje puede ser tanto si están juntos como si están separados. Esto quiere decirte sobre lo que siente. Esto quiere decirte sobre lo que piensa. Esto quiere decirte sobre lo que quiere hacer. Y esto quiere decirte sobre lo que espera de ti. Veamos qué signos nos aparecen en el radar. Yo aquí veo signo Cáncer, vemos signo Virgo, Capricornio, signos de tierra, puede ser Tauro también, ¿sí? Y recuerden que puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus de esta personita especial. Respecto a sus sentimientos, esta persona me está diciendo, yo sé que sembré dualidad o desconfianza y dudas. Tenemos aquí la carta del labrador, que es una carta de karma. Y tenemos la carta al lado de la suma sacerdotisa. Si ustedes recuerdan en el tarot Rider-Waite, esta es una carta que aparece ella y atrás un velo, ¿sí? Esto es lo que nos marca esa puerta entre lo interno y lo externo, lo que se demuestra hacia afuera y lo que realmente está pasando hacia adentro. Entonces es una carta de dualidad y una carta que te está diciendo mis sentimientos, sé que en un punto estuvieron divididos. Es como si hubiera esta persona hubiera tomado como la decisión entre alguien más y tú. Y yo siento, me resuena en este mismo momento que fue una persona que se dejó llevar mucho por la emocionalidad. ¿Por qué lo pienso? Porque recuerden que en nuestra otra representación hay mucha agua debajo de los pies, ¿sí? Entonces fue alguien que no mostró quizás totalmente sus intenciones, que lógicamente no te dijo que había alguien más, pero que ahora se está dando cuenta de que ha sembrado desconfianza en ti. ¿Cuáles son los pensamientos de esa persona? ¿Qué quiere decirte al respecto? Estoy trabajando mucho para retornar la paz y la tranquilidad. Siento que esta situación de dualidad le está quitando mucha paz, mucha energía a esta persona. Veo que es una persona que no tiene tranquilidad. Veo que es alguien que honestamente sabe que ha tomado una decisión equivocada, ¿sí? Me resuena mucho que la otra persona que tu persona especial tenía, buscaba o gustaba de, también es comprometida, ¿sí? Que esa otra persona le ha dicho en este año nuevo, pues digamos, o más bien en 2021 se acaba lo que tenemos, no quiero que me busques, no quiero que nuevamente estemos en contacto porque este nuevo año quiero hacer las cosas bien. Entonces es como que esta persona tuya ha quedado a la deriva, ¿sí? Y te dice, mis pensamientos ahora me están costando mucho traerlos a la tranquilidad, traerlos al equilibrio. ¿Qué es lo que esta persona realmente quiere decirte acerca de lo que quiere hacer? Esta persona quiere buscarte con una propuesta de conquista. Recordamos que el hierofante
ese número 5, ese número de poder, ese número de conquista y de esperanza. Es un número también del sumo sacerdote, ¿no? Del Papa. Y es un número de mucho compromiso, también es el número de religiosidad. Y es probable que esta persona llegue con una propuesta de matrimonio por la iglesia, en algunos casos, o de formalización social de una relación. ¿Qué puedo percibir yo acá? No sé y espero equivocarme con lo que les voy a decir, pero a mí me parece injusto con ustedes que esta persona regrese simplemente porque se fue y ahora ya las cosas no le funcionaron. O sea, uno tiene que tener un poquito de dignidad y no aceptar las obras, no ser el premio de consolación. Así que, aunque esta persona está esperando que tú realmente superes este problema, que tú superes las cosas como si nada hubiera pasado porque nos marca el progreso y la angustia, pues a mí se me hace injusto contigo. Y por eso precisamente quiero clarificar esta lectura, porque yo veo aquí a alguien que está regresando en ese plan de quererte coger como premio de consolación, y pues a mí me da mucha pena, pero tú no lo eres. Veo que esta persona en su mente por allá cree que realmente está en el enojo más bien, o la decepción que tienes, la decepción que sientes, es algo realmente como bastante, digamos, transitorio, ¿sí? Piensa que esto se le va a pasar de un momento a otro, y pues me parece, como te digo yo, algo injusto contigo, que realmente no mereces todo esto que estás viviendo. Yo a ti te veo mirando hacia otros horizontes. Pienso que realmente si esta persona quiere regresar a tu vida, no debes colocarle las cosas tan fácil, me dice este caballero de espadas. Me dice, si esta persona quiere recuperarte, va a tener que dar la lucha, va a tener que dar la pelea y va a tener que hacerlo pronto porque está en ese caballo. Va a tener que hacer las cosas rápidas porque si no, siento que va a dar pasos en falsos, me dice la carta del anciano invertido, ¿sí? El anciano invertido también representa el mudismo, el hecho de que esta persona sienta, piensa y todo esto, pero no se atreve a hablar. Y es como que esperara telepatía de tu parte, cosa que no va a suceder. Vamos a ver ahora qué nos dice el oráculo y tenemos al negativo. Samael te dice mucho cuidado con las tentaciones y de caer en malos pasos, no dejarse llevar por terceros. Sé tú mismo, sé tú misma. Bueno, mil bendiciones a todos ustedes. Recuerden que deben cumplir todos los requisitos para participar. Estos son suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales, dejarnos un emoji de florecita en los comentarios. Así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de una lectura cada 2 semanas y estar en mis en vivo. Te quiero mucho, bye.